París, martes 22 de agosto de 1911. Un pintor llamado Louis Bérut entra al Louvre con su caballete, buscando el mismo rincón de siempre, el salón cuadrado frente a la Mona Lisa, para hacer un boceto. Pero cuando llega, en la pared solo quedan 4 ganchos vacíos. Le pregunta a un guardia dónde está el cuadro. El guardia, tranquilo, le dice que seguramente los fotógrafos oficiales se la llevaron para tomarle fotos, como pasaba de vez en cuando. Pasan varias horas hasta que alguien se molesta en preguntar en el departamento de fotografía. Ahí nadie sabe de qué están hablando. La pintura más valiosa del Louvre llevaba desaparecida más de 24 horas, y ni siquiera el propio museo se había dado cuenta. Si te está gustando esta historia, suscríbete ahora, porque cada semana cuento un caso real como este. El responsable no fue un ladrón profesional con un plan maestro. Fue un empleado que había trabajado ahí mismo meses antes. Se llamaba Vincenzo Peruggia, un vidriero italiano que el propio Louvre había contratado para instalar cajas de vidrio protector sobre algunas de sus pinturas más valiosas. Una de esas cajas de vidrio, la que él mismo había ayudado a construir e instalar, era exactamente la que protegía a la Mona Lisa. Peruggia conocía ese museo mejor que la mayoría de sus propios guardias, sabía por dónde entraban los trabajadores, sabía qué puertas quedaban sin vigilancia y sabía, sobre todo, exactamente cómo abrir la caja que él mismo había cerrado. Era un inmigrante italiano viviendo en París, y como muchos de los obreros extranjeros de la época, sentía que Francia nunca terminaba de tratarlo como a uno más. Con el tiempo llegó a convencerse de que Italia merecía recuperar sus propios tesoros, y de que la Mona Lisa, pintada por un italiano, debía volver a suelo italiano, una creencia conveniente, que además coincidía perfectamente con sus propios intereses. El lunes 21 de agosto, el Louvre cerraba al público, como cada semana, para tareas de limpieza y mantenimiento. Eso significaba una cosa, mucho menos personal circulando, y una cantidad normal de operarios con overol entrando y saliendo, sin que nadie los mirara 2 veces. Peruggia se puso el mismo overol blanco que usaba cualquier trabajador del museo, y entró como uno más. Nadie lo cuestionó. Para el resto del personal era exactamente lo que parecía. Un obrero haciendo su trabajo. Se escondió en un cuarto de depósito hasta que el museo quedó vacío. Cuando todo estuvo en silencio, caminó hasta el salón cuadrado, descolgó la Mona Lisa de la pared y la llevó a una escalera de servicio lejos de miradas. Ahí, con calma, sacó la pintura de su marco y de la caja de vidrio que él mismo había instalado, envolvió el lienzo en su propio overol y lo escondió bajo su ropa. El marco vacío y la caja de vidrio los dejó tirados en la misma escalera. No los necesitaba. Cuando intentó salir por una puerta lateral, se encontró con que estaba cerrada con llave. Y aquí está el detalle que nadie se inventaría si lo escribiera como ficción. Un plomero que trabajaba esa mañana en el edificio, sin sospechar absolutamente nada, le ayudó a abrir esa misma puerta. Peruggia salió caminando a la calle, con la obra de arte más valiosa de Francia bajo el brazo. Se subió a un taxi y desapareció entre el tráfico de París. Cuando por fin se confirmó el robo, el Louvre cerró sus puertas durante una semana entera. La policía interrogó a cientos de empleados. Se revisaron fronteras, barcos, estaciones de tren. El director del museo terminó presentando su renuncia. Los periódicos franceses no hablaban de otra cosa. Algunos incluso acusaban al gobierno alemán de estar detrás del robo, como una forma de humillar a Francia. Otros aseguraban que la pintura ya estaba camino a Estados Unidos, escondida en la bodega de algún barco de lujo. Peruggia, mientras tanto, fue interrogado como cualquier otro ex empleado del museo, junto a decenas de personas más. Contestó las preguntas con tranquilidad, en su pequeño departamento, con la Mona Lisa guardada a pocos metros de distancia, dentro del baúl con doble fondo. Nadie sospechó de él ni un solo segundo. Y en medio de ese caos, la investigación terminó apuntando, por pura casualidad, a 2 hombres que no tenían absolutamente nada que ver con el robo de la Mona Lisa. Meses antes, un conocido del poeta Guillaume Apollinaire le había estado vendiendo en secreto pequeñas estatuillas ibéricas robadas del propio Louvre. Apollinaire, sabiendo que eran robadas, se las había pasado a un amigo suyo para que se deshiciera del problema. Ese amigo era Pablo Picasso.
Cuando la policía empezó a investigar cualquier robo reciente relacionado con el museo, llegaron hasta Apollinaire, que en pleno interrogatorio terminó delatando a Picasso. Se cuenta que Picasso, aterrado, pensó en tirar las estatuillas directamente al río Sena antes de que la policía llegara a su casa. Al final no se atrevió, y las estatuillas terminaron igual en manos de la policía. Apollinaire llegó a pasar varios días encerrado en prisión preventiva, acusado de estar relacionado con el robo del siglo. Picasso fue citado a declarar ante un juez, y según los relatos de la época, entró a esa sala tan nervioso que negó incluso conocer bien a su propio amigo, con quien llevaba años de amistad pública. Ninguno de los dos tuvo nada que ver con la Mona Lisa. Pero durante varios días, dos de los nombres más importantes del arte del siglo XX estuvieron oficialmente bajo sospecha de haber robado la pintura más famosa de Francia, por un asunto completamente distinto que no tenía nada que ver. Mientras tanto, la Mona Lisa seguía exactamente donde Perugia la había dejado, guardada en un baúl con doble fondo, dentro de su propio departamento en París, a pocos kilómetros del Louvre que la policía tenía patas arriba. Ahí se quedó durante más de 2 años. Circula, eso sí, una versión todavía más elaborada del robo, aunque varios historiadores dudan de qué tan cierta es. Según esa versión, un estafador argentino llamado Eduardo de Valfierno habría sido el verdadero cerebro detrás de todo, mientras la Mona Lisa original estaba desaparecida y en las noticias de medio mundo, él ya tenía listas varias copias falsificadas, perfectas, para vendérselas a coleccionistas millonarios convencidos de que estaban comprando la original robada. Sea cierto o no, la lógica es difícil de discutir. No hay mejor momento para vender una falsificación que cuando todo el planeta sabe que el original está perdido. En diciembre de 1913, más de 2 años después del robo, Perugia cometió el único error que finalmente lo delató. Contactó a un anticuario de Florencia llamado Alfredo Geri y le ofreció venderle la Mona Lisa por $500,000, presentándose como un patriota italiano que solo quería devolver a Italia una obra maestra que, según él, Napoleón le había robado generaciones atrás. Eso tampoco era del todo cierto. Leonardo da Vinci se había llevado la pintura a Francia por decisión propia y se la había vendido en vida al mismo rey de Francia. Pero la historia patriótica sonaba bien, y a Perugia le convenía contarla así. Geri, con dudas razonables, llevó al director de la galería Uffizi, Giovanni Poggi, a una reunión con Perugia en un hotel de Florencia. Compararon el cuadro con registros técnicos del Louvre, incluyendo una grieta particular en la pintura y el número de inventario en la parte de atrás del lienzo. Era ella. La Mona Lisa auténtica, después de 2 años desaparecida, estaba ahí, sobre una cama de hotel en Florencia. Perugia fue arrestado esa misma noche. Y aquí llega la parte que menos se espera la gente que escucha esta historia por primera vez. No pasó ni 20 años en prisión, ni siquiera 10. Cumplió poco más de 7 meses. Buena parte de la opinión pública italiana lo vio como una especie de héroe patriótico, no como un ladrón. Había, según ellos, devuelto a Italia lo que legítimamente le pertenecía. La sentencia fue mínima, y cuando salió de prisión siguió su vida con relativa tranquilidad. Este canal ya te ha contado historias de guardias de seguridad que confiaron en una llamada falsa, de empresas enteras que se quedaron encerradas fuera de sus propios sistemas. Otra vez, el mismo punto débil. Alguien que conocía el sistema por dentro y una confianza que nadie se molestó en cuestionar a tiempo. Pero el final de esta historia tiene un giro que ninguna de esas otras tiene. Antes del robo, la Mona Lisa era una pintura respetada, valiosa, importante dentro del mundo del arte. Pero no era ni de cerca la obra más famosa del planeta. Era una entre miles de piezas notables dentro del Louvre. El robo, la investigación de 2 años, los sospechosos absurdos, el regreso triunfal a Francia, todo eso ocupó portadas de periódicos en el mundo entero, semana tras semana, durante más de 2 años seguidos. Millones de personas que jamás habían prestado atención a un cuadro renacentista, de repente sabían exactamente qué cara tenía la Mona Lisa, solo por seguir la noticia del robo. Cuando la pintura volvió a colgarse en el Louvre, las filas para verla en persona rompieron todos los récords del museo hasta ese momento. En otras palabras, el robo no dañó a la Mona Lisa,
La creó tal como la conocemos hoy. Sin Vincenzo Perugia y su overol blanco, es muy probable que la pintura más famosa de la historia del arte fuera, hoy, apenas una nota al pie dentro de un museo enorme. Hoy en día, cualquier museo importante del mundo fotografía, cataloga y documenta cada centímetro de sus piezas más valiosas, precisamente por casos como este. La Mona Lisa vive detrás de vidrio blindado, con cámaras apuntándola desde cada ángulo, vigilada las 24 horas. Nada de eso existía en 1911. Porque hasta ese momento a nadie se le había ocurrido que hiciera falta. Tuvo que desaparecer un cuadro durante 2 años, y toda una investigación tuvo que terminar señalando por error a 2 de los artistas más importantes de la época, para que el mundo entendiera que ni siquiera lo más valioso, lo más vigilado, lo más obvio, está a salvo de un empleado con overol blanco y las llaves correctas. Si te gustó esta historia, dale like y suscríbete. Nos vemos en el próximo video.